La situación de los deudores en este fenómeno de la deuda externa es algo cuya justicia y legitimidad no se sostiene necesariamente desde posiciones izquierdistas ni nada de eso. A tal punto es así que hay un libro muy interesante de Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que se llama La Tierra en Juego. Él menciona allí una declaración de Robert McNamara, que fue presidente del Banco Mundial y es un personaje representativo de las finanzas norteamericanas. Y bueno, dice Robert McNamara, en esa cita traída por Al Gore, así que menciono esta doble fuente, dice McNamara: el mecanismo de transferencia de riqueza de los países subdesarrollados a los países desarrollados es lo mismo que si en un hospital los enfermos donaran sangre a los sanos. Y desde una perspectiva más completa, más abarcadora y con mayores fundamentos, me gustaría recordar lo que en su momento declaró la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, los obispos católicos de Estados Unidos, a propósito de la deuda externa de los países subdesarrollados. Es un largo documento que está incluido en este libro sobre la deuda externa. Uno de los puntos fundamentales de que hablan allí los obispos de Estados Unidos es que cuando un país tiene obligaciones con el resto del mundo, de ninguna manera debe olvidarlas por cuestiones de interés interno. Y que el hecho de que las tasas de interés hayan sido modificadas en beneficio de la economía norteamericana, la economía nacional de los Estados Unidos, de allí de ninguna manera puede emerger en justicia el problema de deuda internacional que se generó en el resto del mundo. Es decir, que es una cuestión que de ninguna manera puede identificarse, como hace alguna gente que decíamos hace un rato, con las ganas de los deudores de trampear a los acreedores, como si se tratara simplemente de petardistas o estafadores que se niegan a cumplir sus responsabilidades. No, el modo en que se ha formado esta deuda externa es terriblemente injusto, va contra los principios del derecho, de la ética, de la religión, como vuelvo a decir, y también contra la economía misma. Se trata de una verdadera aberración que no se puede seguir manteniendo, porque va a llegar el momento en que no va a haber dudas de que pone en peligro la paz mundial. Y lo digo sin exagerar. En la Argentina, hace 2 años, había algunos grupos casi minúsculos que advertíamos sobre este problema de la deuda externa, a veces encarando de distintos aspectos el problema, pero advirtiendo que se trataba de una cuestión muy importante y que nos iba a poner en serios aprietos. Sin embargo, era una posición que no tenía ninguna posibilidad de ser escuchada ni en los medios informativos masivos, ni en los ámbitos políticos dominantes, ni en los culturales tampoco determinantes. Era una minoría cada vez más silenciosa. Ahora, como se cumplieron, desgraciadamente, los pronósticos que eran de cumplimiento inevitable, el tema está un poco o bastante más en el candelero. Aún así, hay una tendencia muy fuerte a desnaturalizarlo, a negar cuál es su verdadera índole. Eso existe también. Y lo que no se ha dado todavía, es esto que yo decía recién, la convicción de que con el tiempo va a ser una causa de inestabilidad política mundial. Porque, en fin, como hemos venido diciendo, se deduce de ello naturalmente, es algo que va corrompiendo todos los estratos de la vida económica y a través de la vida económica de la convivencia política. Cuando en un país el trabajo y la producción no garantizan el progreso personal, ni garantizan la mejora institucional, el bienestar. Claro, ¿y qué puede pasar en definitiva? Una disgregación. En realidad, en Argentina estamos tanteando esto. Si uno piensa cómo se adapta, porque son fenómenos cotidianos, en el fenómeno piquetero,
Es una cosa terriblemente absurda que los desocupados se hayan constituido en sindicatos. Si uno lo piensa fríamente, ¿no? Tomando un distanciamiento que desde luego es imposible con esta realidad. Se imagina que esto es de otro país o de otra época, que se sindicalizó la desocupación. Pero es algo inconcebible. Es algo que solamente se puede considerar como una especie de caricatura de la vida social. Y bueno, eso es lo que está pasando en Argentina. Esa es la realidad. Hasta este momento hay una cantidad de mecanismos que son de por sí provisorios, que no pueden ser duraderos, en virtud de los cuales se maneja la situación. Pero ya la descomposición está ahí presente. ¿Y cómo vamos a proceder a la reforma y a la compostura de tanto desajuste si nos negamos a aceptar un diagnóstico justo, si queremos seguir engañándonos? O sea, si no se afronta este tema de la deuda externa, eso es lo que está diciendo usted. Eso es lo que estoy diciendo, porque Dígalo, porque está involucrada con otros temas, la usura, por ejemplo, considerar algo secundario a la producción con relación a lo financiero. Y con eso, en fin, otra cantidad de supersticiones argentinas que desgraciadamente están vigentes. La idea de creer que nosotros no somos un país latinoamericano, sino que somos europeos en el exilio, por ejemplo, que nuestros problemas los vamos a entender mejor según el modelo de Francia o de Italia o de España, que son países que han hecho sus afirmaciones nacionales hace mucho y han iniciado su desarrollo integral, no solo económico, también hace mucho, y no nos reconocemos parte de este mundo real, que antes se llamaba tercer mundo, ¿no? Sí. Hemos aceptado, o mucha gente ha aceptado, la fantasía de que se había ingresado a la Argentina, había pasado a ser el primer mundo, y debía entonces hacerse amistades correspondientes, claro, como una revista que se ha sacado a la lotería y quiere ocultar a su familia y a sus amigos de hasta ese momento y hacerse pasar por una persona chic. Las relaciones carnales, ¿no? Pero claro, que este tipo de frivolidades haya tenido y tenga un papel pero protagónico en ambientes decisivos, en ambientes directivos de la vida argentina, es realmente algo que no presagia nada bueno. Sí, y ahora hay química, Pero por favor. Química, Bush-Kirchner. Si hubiera realmente una participación más intensa con la cultura y la vida real de los países desarrollados, se sabría, por ejemplo, que en cada uno de ellos es un axioma político que no se tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. En la Argentina no se toma en cuenta tal cosa. La Argentina es un país sin política exterior a causa de esa mentalidad frívola. Por eso digo que el tema de la deuda externa va hilvanando otra cantidad de males nacionales que han terminado haciendo una tela araña que nos tiene asfixiados como nación. Y esto evidentemente no lleva a un buen resultado. Y no me refiero solamente a que la Argentina no sea un país que responda a su supuesta vocación de gran potencia. No, me refiero a lo que puede ser la desintegración efectiva de la sociedad con todos los trastornos y los males para los individuos que la componen. Tenemos que estar muy alertas, más que preocupados, alarmados. Alarma viene de llamar al arma para defenderse cuando aparece un enemigo. Y hay que hacer entonces algo hasta heroico, si es el caso. Es lo que reclama la vida argentina. Y el tema de la deuda externa es uno de esos elementos, como diría, clave, determinante, a través de los cuales se puede tomar partido por el sí o por el no, por la subsistencia o la no subsistencia de nuestro país y también de otros países que nos acompañan en el mismo destino.
Como la frase de Olmos, se está con la deuda contra el país, se está contra la deuda a favor del país. Alejandro Olmos. Evidentemente. Lo que yo le quería decir es que de lo que usted estuvo hablando recién se desprende que es inminente, imprescindible una política de Estado. Sí. Porque los medios de comunicación están cooptados por la banca acreedora, la población tiene 25 años de lavado de cerebro mediático, de ahorrar deudas, de descuentos del 13% de los jubilados, de construcción del país para ahorrar a los jubilados japoneses. Tiene mucho más. Hace un rato les estaba diciendo la reducción de los gastos en la presidencia de Avellaneda. Se dejaron de pagar los sueldos del Estado durante 6 meses. Fue algo incluso mucho más severo de lo que hemos visto en años recientes. ¿Para pagar deuda? Para pagar deuda. Y algo alentador, porque uno puede hacer todas estas pinturas y casi involuntariamente deslizarse al pesimismo. Pero no, siempre hay posibilidades de reaccionar. El mismo hecho de que la Argentina haya podido emigrar tanta riqueza y estar nosotros aquí, no tan mal dentro de todo, quiere decir que es un país con grandes posibilidades y que superó muchas dificultades. Por ejemplo, aquella de la primera gran crisis de la deuda externa bajo la presidencia de Avellaneda se superó porque el país no pudo importar más en cierto momento. Tuvo que vivir de sí mismo. Incluso en ese momento se dictaron algunas leyes proteccionistas y como el pago se interrumpió por un tiempo, hubo una reactivación de la economía argentina. Se salió de la crisis por la reactivación de la economía argentina en razón de que se aplicaron principios económicos opuestos a la ortodoxia liberal económica que entonces estaba vigente. Y lo mismo pasó años más adelante, porque por supuesto lo que sucedió en tiempos de Avellaneda no fue el fin de la deuda externa, de la deuda que se venía desde el tiempo de 1822, no. Fue uno de sus capítulos, una de sus crisis. La deuda continuó y continuó increyendo, se siguieron tomando préstamos totalmente irresponsables. La presidencia de Juárez Celman, que terminó en la crisis de 1890, fue una característica. Se hicieron emisiones de bonos, desde luego, y también de acciones para justamente para las obras, para las aguas corrientes de Buenos Aires. El mismo pretexto que se había usado en 1822 reapareció en 1889. Las aguas corrientes. Se constituyó una empresa inglesa, concesionaria de los servicios. El gobierno argentino emitió bonos para financiar las operaciones de esta empresa y todo eso terminó en una gran crisis. Incluso la Baring Brothers, la misma institución que ya sabemos, se vio al borde de la quiebra a consecuencia del incumplimiento argentino. Se dice muchas veces que quebró por la deuda argentina, en realidad no quebró. Y no quebró por lo siguiente, porque el Banco de Inglaterra no consideraba de su interés que quebrara la Baring Brothers. Entonces se hizo una recomposición de esta empresa, que pasó a tener otro nombre, Baring y Baring, no sé, no recuerdo el nombre. Sí, pero fue la misma reacondicionada después de esta crisis. Y llegamos a tal extremo con esta crisis que Carlos Pellegrini, a diferencia de lo que suele decirse, no pudo superar. Se la transmitió a su sucesor, el presidente Luis Sáenz Peña. Bueno, fue tan intensa la crisis, decía, que Sáenz Peña se encontró de golpe con que los ingleses le exigieron el pago de la deuda bajo la amenaza de que serían ocupadas las aduanas argentinas. Y en ese momento, la diplomacia de Sáenz Peña, a través de su canciller Estanislao Ceballos, nos sacó de ese paso. Y su ministro de Hacienda, Juan José Romero, lo hizo de manera más efectiva todavía, porque se plantó ante los acreedores y dijo: la Argentina va a pagar como pueda. Esta porción gorda de la deuda que se estaba exigiendo.
Romero planteó pagarla con las posibilidades reales que tenía la Argentina en un plazo de 10 años. Dadas las circunstancias análogas a lo que había pasado en la época de Avellaneda, se ejerció un proteccionismo de hecho y la economía argentina mejoró. Y esa suma crítica de deuda externa la pudo pagar la Argentina en un periodo menor que el que se había fijado el mismo ministro Romero, que era para 1903. Antes de 1903 la Argentina había pagado. De esto se desprende entonces que dentro de todo el mal y demás, algunos beneficios pueden surgir, ¿no? El tema del endeudamiento, ¿no? Porque como que te obligan a, bueno, sustitución de importaciones, proteccionismo. Sí, si se responde de esa forma. En aquellos casos el país fue llevado por la necesidad y superada la necesidad extrema recayó en las viejas conductas. Porque también el acuerdo Romero, tampoco el acuerdo Romero solucionó la cuestión de la deuda, salió de esa crisis, de lo que se exigía de manera perentoria. Pero había más de 30 empréstitos que pesaban sobre la Argentina. Y en el año 1901, el presidente Roca trató de unirlos a todos estos empréstitos en uno solo, que se pagaría, bueno, el capital aumentaba mucho, se repartía en un plazo mucho más largo, los intereses eran más altos también, pero Roca consideró que era un buen negocio en definitiva, porque se sabía cuál era la suma que debía la Argentina de esta manera, era una consolidación completa. Sí, lo mismo que dijeron con el blindaje de acá. Algo así, algo así. Eso, que se sabía la suma. Sí. Ahora Roca no llegó a hacerlo, porque para negociar el trámite envió a Europa a Carlos Pellegrini, que era su aliado político en ese momento. Una de las garantías que daba el gobierno argentino para el caso de que se hubiese aceptado esta consolidación general era el control de las aduanas, que todos los días harían un pago, de alguna manera un depósito preventivo de una cuota. Así que de esa manera se garantizaba el pago de la deuda. Día por día, las aduanas argentinas, controladas por los acreedores, iban a hacer su aporte. Mientras estaba Pellegrini en Europa, la oposición popular en Buenos Aires fue tal que Roca decidió retirar el proyecto. Y al retirarlo lo dejó desairado a Pellegrini y eso trajo una ruptura de la alianza política de ese momento. Así que fíjense, en ese año fue un acontecimiento político extraordinario causado por la deuda externa y en realidad los argentinos de hoy mucha idea no tienen de esto. Ninguna. Siempre está oculto el tema de la deuda externa. Y siempre ha estado actuando de una manera protagónica, determinando un sinnúmero de realidades políticas. Y bueno, después de aquello, fíjense, cuando el presidente Figueroa Alcorta inauguró el Congreso, las sesiones del Congreso en el año 1910, anunció que en el año anterior se había terminado de pagar el empréstito Bering. O sea, ¿en qué año? 1909. Entonces, ¿cuándo fue tomada? 1822. Es decir, 87 años después. ¿Y cuánto se pagó? Eso no se sabe. Se dice que se pagaron más de 5 millones. ¿No? Más, no, que 5 millones. De libras. No, o sea, debe haber estado por lo menos en 15 millones, por lo menos en 15 millones de libras. Por las 500.000 libras esas que nunca ingresaron siquiera. Así es. Así es. Y Mamá, terminó convirtiéndose aquel empréstito prototípico y en una de las deudas menores que tuvo la Argentina, porque hoy nos acordamos, sí, del empréstito de 1822 como una calamidad que cayó sobre la Argentina, pero habría que tomar en cuenta esto otro, ¿no? Que dentro de todo lo que pasó después fue una cuota mínima. Eso es un índice
cómo la Argentina ha sufrido en su desarrollo por la política del endeudamiento externo. Sí, dicho en otras palabras, si no hubiera existido esta política de endeudamiento externo constante desde los orígenes de Argentina, nuestra realidad hoy sería absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Sí. Seguramente. Hay historiadores para quienes, si la Argentina y los países latinoamericanos en general, al independizarse, hubieran seguido con las instituciones, con parte de las instituciones que heredaban, y hubiesen tomado un desarrollo coherente con sus orígenes, no hubiera pasado esto. Porque, por ejemplo, México, hasta su independencia, era conocido como la Nueva España. Y una expresión corriente era: la Nueva España es más rica que la vieja. ¿Cómo se explica? El Perú, se dice vale un Perú. Claro, no vamos a entrar en las consideraciones de cómo era la vida social, todo, pero la vida social de México y de Perú no era muy distinta de la de España y los países europeos en esa época. Las diferencias de clases sociales, todo eso era bastante análogo. Sin embargo, a partir de esa base, hubo pueblos que tomaron el camino del desarrollo y otros que tomaron el camino de la decadencia. Y que este camino de la decadencia sea tan manifiesto y tan común a los pueblos latinoamericanos, está indicando justamente que ahí actuó una causa. Y esa causa muy bien puede decirse la deuda externa. La deuda externa y el talante que se tiene para asumirla y para considerarla un bien cuando es un mal. Hay un gran error de visión de la realidad, de visión de lo que debe ser un pueblo. Hay un trastorno de los valores. Todo eso ha pasado y bueno, estamos en esto. Países que han tenido un pasado promisorio tienen hoy una realidad de tristeza. Dígame, Fernando, el historiador, ¿no? Que el historiador, al estudiar tanto la historia, de alguna manera puede como presentir lo que vendrá, porque la historia es media cíclica, ¿no? Como dicen, y los errores y las virtudes se repiten. ¿Usted qué con este aspecto de este problema tan grave que tenemos de deuda externa, qué imagina que puede ocurrir con él? Si se mantiene esta mentalidad, evidentemente no vamos a mejorar mucho. Pero tanto se mantenga como se transforme, lo que no va a suceder es que se pague como gente ingenua piense. Y no se va a pagar porque no existen los recursos para eso. Ningún país, como decía Churchill a propósito de Alemania, puede trabajar para otros. Si la deuda externa pública argentina está alrededor de 200.000 millones de dólares y los cálculos estadísticos que se hacen sobre el Producto Bruto Interno no lo ponen muy por encima de los 150.000 millones, y entonces la conclusión solamente puede ser una: no se puede pagar. Desde luego, yendo a una consideración del pasado histórico y las expectativas y los deseos que eso engendra, uno puede decir, claro, no se va a pagar, pero si se mantiene esta mentalidad, el país va a seguir su política de reducirse, de aminorar sus valores públicos y el modo de vida de sus habitantes, aunque no pague. Con el peligro de la disgregación. Con el peligro de la disgregación. Si en cambio levanta el espíritu, y bueno, todo esto que es crisis y que es adversidad puede ser oportunidad. Empezar a reconstruir o a construir el país con mejores valores, saber ubicarse en el plano internacional y por fin transitar un camino de superación. Y soberanía. La soberanía es un instrumento de superación, no es un valor por sí mismo, que puede ser el capricho de algunos tampoco. Que alguien dice, a mí me gustaría mucho vivir en un país soberano, y otro dijera, sí, pero vivirías mal en ese país soberano. No, los países donde se vive bien son países soberanos. Y si no son soberanos y se vive bien,
es algo que les prestan, es un bienestar que les prestan, que no lo tienen adquirido como cosa propia. A propósito de usted dice una frase, levantar el espíritu, ¿no? Pareciera ser que la solución también tiene que tener como una templanza espiritual, tendría, ¿no? Me parece que no es una cuestión solo política. No es solo política. No es solo política porque la vida política es una forma necesaria para el perfeccionamiento y el desarrollo de las virtudes humanas. El hombre es por naturaleza político porque por naturaleza también tiene que crecer. Lo que tiene como en germen debe realizarlo, y solo lo puede realizar heredando, recibiendo ayuda de sus contemporáneos y prodigándose también para ellos y proyectándose sobre el futuro. Eso forma parte de la naturaleza humana. Cuando estos modos tiránicos, que pueden ser del dinero, del despotismo, impide que los seres humanos hagamos así, se nos está haciendo una violencia terrible a nuestra naturaleza. No es simplemente un hecho político de que a uno le fue bien y a otro le fue mal en el juego del poder internacional o el poder parlamentario. No. Esto es algo mucho más grave. Cuando a un país se lo somete a una condición inferior, no se le permite que desarrolle sus posibilidades, a los seres humanos que integran ese país se les está haciendo una violencia pecaminosa. Y no por nada, en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo correspondiente a la usura, se ubica la usura no en las faltas contra el mandamiento que prescribe no robar, sino el de no matarás. Con el raconto histórico, digamos, en el 1910 entonces es cuando Figueroa Alcorta da a conocer que se terminó con esa Sí. deuda, pero es con la deuda total. No, con ese empréstito puntual de la... Claro, los últimos bonos que había de la deuda con la Bering de 1822, los últimos que había circulando, los compró el gobierno de la nación. Sí. Ok. Sí, había muchísimos otros bonos. Sí. Ok, o sea, seguía existiendo una deuda. 87 años circularon esos bonos. Sí. No, pero más allá de eso, digo, después como Claro. más allá de ese empréstito, se siguieron tomando otros, esa bola siguió creciendo. Siguió creciendo. Había muchísimos otros bonos en circulación. Bien. ¿Alguna vez se llegó a cero? ¿Se terminó con la deuda asumida? No se puede decir cero completamente, porque siempre que hay relaciones entre los países quedan saldos postergados que se consideran créditos, pero el sentido político, el alcance así abrumador de la deuda, sí, cómo no. La Argentina fue pagando sus deudas, fue limando todo esto, e incluso el día en que no tuvo deuda externa, se celebró como un acontecimiento nacional. Eso fue a principios de la primera presidencia de Perón. Se pagó el último crédito, la última deuda, y de eso se hizo por supuesto, bastante fiesta pública. No la suficiente, porque era mucho más importante eso que la nacionalización de los ferrocarriles, por ejemplo, y como símbolo también. Y más adelante, desgraciadamente, volvimos sobre lo mismo. A fines de la segunda presidencia de Perón, había una deuda no grande, pero que dio lugar después a que se la negociara con lo que se llama el Club de París. Eran los acreedores europeos, los cuales no sé cómo detectaron que la deuda era mucho mayor de lo que se creía. ¿Cómo lo hicieron? No sé todavía. De manera que no se sabe cuál era la deuda a la caída de Perón, porque el Club de París decía que era más que lo que teníamos registrados en la Argentina. Y poco a poco se fue volviendo al vicio de la deuda, aunque no de manera tan extrema. En general se fueron justificando los préstamos con argumentos medio concretos por el otro lado.
por ejemplo, el crecimiento de la red caminera, las represas hidroeléctricas, que hoy en día nos dan más del 50% de la energía que consumimos, hasta que se produce este fenómeno internacional de los petrodólares, que, como decíamos al principio, fue consecuencia de que los países productores de petróleo lograron reunir sus esfuerzos, tener un peso en la sociedad política internacional que les permitió aumentar el costo del petróleo y, por consiguiente, hacerse de una cantidad de dólares, los llamados petrodólares, muy grande, que invirtieron en el sistema bancario occidental. Esa cantidad tan ingente tenían que prestarla a los bancos, necesitaban sacarle interés muy pronto, porque si no, a los productores de petróleo les tenían que pagar interés. ¿Y de dónde iba a salir? Tenía que salir de los que lo tomaran prestado. Y así fue que se impuso la política de los préstamos. Eso también trajo una transformación en el sistema de colaboración internacional. Hasta ese momento, la relación, los préstamos internacionales eran de organismos internacionales o de estados interesados en combatir el subdesarrollo a países subdesarrollados. Era un sistema totalmente distinto. De pronto pasó a ser una relación de tipo privado. Los bancos particulares prestaban de esta forma. E incluso para proceder a esta política, se vieron alentados por impulsos totalmente irracionales. Un financiero llamado Riston, que creo que era presidente del Citibank o de alguna de otras esas instituciones de crédito muy importantes, hizo una declaración que quedó después como un axioma: los estados no quiebran. La idea era que si a un estado se lo abrumaba de deuda, lo mismo iba a pagar. Sí. Se habla todo el tiempo de esto. Se sigue hablando, quedó como un axioma. Está hoy en la realidad. Totalmente necio. Ahora, ¿qué quiso decir con eso Riston? Quiso decir, no, ustedes los que desconfían, los que piensan que hay que fijarse muy bien si un Estado va a poder devolver o no, se equivoca, porque siempre va a poder devolver. Es decir, planteó una opción totalmente irracional que fue alegremente abrazada no tanto por los inversores, por los gestores de los inversores. Claro. Porque es el marketing para la venta de la gestación de la desde luego. Es una industria. Y por ejemplo, bueno, últimamente ha hablado en Estados Unidos, se habló de los carpinteros y los plomeros que habían hecho sus inversiones en bonos de deuda y que fueron estafados por el Estado argentino y otros estados más. Pero de ninguna manera. Esos carpinteros y plomeros van con sus ahorros a la institución financiera, al banco, y dicen, bueno, yo quiero invertir. Usted, señor asesor, ¿en qué me aconseja? Bueno, usted déjeme, vamos a hacer un paquete acá, vamos a comprar entonces bonos de la Argentina, que fíjese el interés que dan. No le dicen, pero hay que tener cuidado, porque este es un país que puede dar tanto. A mí me parece raro que en este momento los bonos del Tesoro de los Estados Unidos den menos intereses que los bonos del Estado argentino, o del Estado peruano, o del Estado colombiano, lo que fuera. Lo que pasa es que la comisión se cobra en el momento. Se cobra en el momento. Y aparte de eso, el movimiento especulativo y usurario que tiene todo ese préstamo hasta el momento del default inevitable, claro, rinde mucho. Claro. En definitiva, claro que ha habido, no vamos a negar, ha habido una defraudación al inversor chico. Pero ¿quién hizo esa defraudación? El que le hizo comprar, conociendo que no tenían suficiente seriedad esos bonos, suficiente posibilidad de devolución. Son esos agentes los verdaderos responsables. Por cierto, no se termina ahí la responsabilidad, pero digo, en el eslabón inmediato entre el inversor chico, que ha sido decepcionado y defraudado, y todo este operativo, el que se los vendió sin advertirle el riesgo, lo ha defraudado.
por vía de un ardid, los estafó. Por supuesto tenemos que ir más atrás. ¿Qué ha pasado con los gobernantes? ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes que tomaron esos préstamos a sabiendas de que no se podían devolver? Y si no era a sabiendas, en ignorancia de algo que debían saber, que debían conocer, que estaban obligados a conocer. Más que la sabienda, digamos, la sabienda de que no se podía devolver, las consecuencias que traería para la felicidad y bien común del pueblo argentino, eso, porque, digamos, no se puede devolver, pero cómo nos iban a encadenar, sí, cómo nos iban a someter, cómo... Eso es lo más claro, y lo más grave, ¿no? Claro. Por supuesto está la responsabilidad de tipo delincuente de quienes sacaron beneficios indebidos de ello, ¿no? Y eso sí que a sabiendas. Pero es más grave que un pueblo entero se haya dejado engañar. Exactamente. Porque no hubo una reacción popular, integral, ni siquiera de un grupo de dirigentes suficientemente amplios, supongamos los periodistas, las academias. ¿Para qué hay academia de ciencias económicas? ¿Para qué hay academia de la historia? El Colegio Público de Abogados. Sí, no hubo una reacción de la clase dirigente, menos podía haberlo de las clases populares, las clases dirigidas. Eso es más grave todavía, porque siempre va a haber alguien que está esperando beneficiarse indebidamente a costa de nuestro patrimonio. Pero lo que es terrible es cuando desconocemos esa posibilidad e incluso lo consideramos un amigo al que tiene esos propósitos tan siniestros. Por eso hablo de una mentalidad que debe transformarse en la Argentina. Una mentalidad, bien, podríamos decir, una mentalidad antipatriótica contra la cual la vacuna es una mentalidad patriótica. Pero en definitiva, siempre dentro de este tema estricto, la imposición de estos créditos por esa vía del engaño puede decirse también que era violenta, porque a los gobernantes les caían, de todos los países chicos, de todos los países subdesarrollados, les caían estas ofertas de una manera que no solamente eran tentadoras, eran amenazadoras. Porque imagínense ustedes un gobernante que se niega. Inmediatamente su oposición pasa a ser el destinatario de la oferta. Y se genera una conspiración. Eso se ha dado en casi todo el mundo que ha sido, casi todas las regiones del mundo que han sido víctimas de este sistema de succión de riquezas. Sí, recordemos por ejemplo, lo de Alan García, que lo dejaron solo cuando quiso hacer el club de países deudores. Y bueno, por ejemplo, eso es importante, ese punto. Yo les decía hace un rato en la conversación, recordaba aquel episodio de cuando la Gran Colombia se encontró insolvente y México se hizo cargo de su deuda. Existía un sentido de unidad latinoamericana todavía. Eso fue en la década de 1820. En la década de 1980, cuando comenzaron las grandes crisis por deuda externa, porque otros países han conocido lo que le pasó a la Argentina y lo que le pasa a la Argentina como consecuencia de deuda externa ahora, les ha pasado antes. A México le pasó 2 veces, a Rusia le ha pasado de una manera espeluznante. En muchos lugares ha sucedido. Cuando en la década de 1980 los efectos negativos y siniestros de la deuda externa se hicieron sentir en algunos países como México, y no tanto, pero de manera intensa en Brasil, se intentó una asociación de deudores, un club de deudores, para reclamar todos en conjunto. Y esa iniciativa fue rechazada por los acreedores, que en cambio sí componen su club. Y con tan buen resultado que muchos países, como el nuestro, se rehusaron a participar en las iniciativas de representaciones colectivas. Y eso tanto con gobiernos militares como con gobiernos democráticos.
lo cual indica que los principios muchas veces quedan, y los principios de fidelidad a las instituciones quedan muchas veces subordinados a estos otros temas, como los que gobiernan a la deuda externa. Claro, no, pero yo relacionado con esto del poder del dinero, digamos, o sea, es como que estás en un círculo vicioso que vos no podés, o sea, si vos te rehusás, también perdiste, y si lo agarrás, bueno, es como el pacto con el diablo, casi, es así, digamos, ¿no? Porque digamos, el tipo que lo rehusa, entonces pierde el poder. Y es así, ha sido y es un instrumento de desorden internacional, diabólico, justamente. Claro, claro. Porque es destructor, degrada y destruye. Evidentemente eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Esto de los petrodólares, ¿en qué año fue? Esto fue durante, digamos, cuando salieron a ofrecer estos préstamos, fue durante la dictadura nuestra. Sí, coincidió, porque fue a partir de 1974, 1975. Ajá. La época de oferta así limitada llega aproximadamente hasta 1978. Ajá, está bien. Y luego viene la suba de los intereses. Exacto. De modo que duró muy poco ese periodo de fiesta. Bien. Cuando en 1982 se intentó hacer el Club de Deudores, iniciativa que no prosperó, pues cada país quedó librado a su propia relación con los acreedores. En definitiva, se continuó con el sistema de tomar deudas para pagar deudas, y en una proporción muchas veces geométrica. Por supuesto, a pesar de lo que había dicho Riston tiempo atrás, se vio que los estados no tenían posibilidades infinitas de pagar. Y comenzó a verse que para los acreedores tampoco era negocio esto, porque tener una cantidad de deudores que no pagan no es negocio para nadie. Así que se procuró buscar una fórmula. Esa fórmula no puede nunca sino ser un arreglo de las deudas, disminuir las deudas, alargar los plazos, bajar los intereses. Siempre tiene que ser un beneficio que se le da al deudor para que pueda terminar pagando. Hubo un proyecto del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Baker, en ese sentido de transformar buena parte de la deuda en bonos nuevos, con otros intereses y a mayor plazo. No prosperó, pero sí en cambio el de su sucesor, Brady. De ahí salió el famoso Plan Brady. El Plan Brady transformó los bonos anteriores, y no es que transformara el plan, los que ingresaban en el plan, los países que acordaban, pasaban a esta modificación de los términos de la deuda. Los bonos existentes pasaban a ser de otra índole, que se vendían de una manera más amplia en el mercado más amplio de los plomeros y carpinteros. Se decía que se hacían anónimos de esta manera, que se pulverizaba la deuda, que entonces los grandes bancos, por ejemplo, que eran acreedores antes, ya no eran ellos los acreedores, sino que sus títulos se dividían en una cantidad de bonos que se dispersaban entre el mercado. Bueno, eso en teoría, porque mientras no se compraran esos bonos, seguían en manos de sus dueños originales. Una de las aplicaciones que tuvo para la Argentina el Plan Brady es que se podía comprar al valor nominal las empresas públicas argentinas. De alguna manera la Argentina entró en una quiebra, pagaba con el patrimonio del Estado su deuda. Pero claro, en las quiebras queda liberado el deudor. No fue eso lo que pasó con la Argentina. La Argentina aceptó como parte del pago por las empresas públicas de que se deshizo, bonos a su valor original, es decir, un bono de $100 se tomaba como de $100, pero en el mercado estaba 18, por ejemplo. De modo que lo que se pagó en definitiva por la recuperación de esos dólares fue mucho menos, y el beneficio de la Argentina también fue mucho menor, porque
por este motivo y porque no dio satisfacción suficiente y porque la transformación no abarcó la totalidad de la deuda, pocos años después la deuda había retornado a sus niveles originales y además se habían enajenado los bienes, buena parte de los bienes del Estado. Ese fue para la Argentina el resultado del plan Brady. Sí, mira un razonamiento sencillo. Vos fíjate, si ellos vendían el patrimonio privado acá, si ellos vendían el patrimonio del Estado, pero no con bonos, sino realmente en billete constante y sonante, sí, podrían haber rescatado la totalidad de la deuda externa al 18% y no había más deuda externa. Entregaba el sector estratégico, pero te quedabas sin deuda. Evidentemente, evidentemente. Además coincidió eso con la convertibilidad. La convertibilidad fue una especie de ungüento político que tuvo la sociedad argentina para curarse de la hiperinflación. Lo que pasa es que el crecimiento de la inflación en Argentina, hasta llegar a lo que conocimos en 1989, fue consecuencia de que el papel internacional de la Argentina, hasta 1930 aproximadamente, hasta 1940, de exportadora de bienes que tenían un precio interesante en el mercado internacional, lo cual permitía comprar bienes para consumo interno y que nos daban el modo de vida de Europa, se había terminado. Se terminó por muchas razones, por la producción competidora de los países que habían sido nuestros consumidores clásicos. Europa hoy en día es un continente ganadero y agropecuario, no necesita comprarnos mucho. El proteccionismo que crecieron, la baja del valor internacional de los productos primarios, la falta de industrialización, bueno, todo eso trajo un empobrecimiento real de la Argentina. Y para mantener los modos de vida acostumbrados, el Estado emitió y emitió. Llegó un punto en que no pudo emitir más porque había pasado la raya. Eso fue en 1989, la hiperinflación. Dejó una marca en la Argentina, la hiperinflación, hasta ahora no borrada. O sea, emitía moneda, no deuda. Moneda. Deuda también, deuda también, sí, pero moneda de circulación interna. Cuando se estableció la convertibilidad, esta, más que una solución económica, fue una solución política, porque la gente tenía miedo de volver a la inflación. Y entonces se puso en vigencia un peso falso, un peso que supuestamente valía $1. ¿Cómo podía mantenerse el valor de un peso, el respaldo de un peso que equivalía a $1? Con el ingreso de dólares o con la producción de dólares. Si la Argentina hubiese tenido un gran repunte productivo y hubiera generado dólares por su producción, ahí se mantenía el peso naturalmente establecido en ese nivel. Pero no fue eso lo que sucedió. Hubo inversiones importantes y todo, pero es otra historia, porque han sido más de especulación y de movimiento de capitales que de producción propiamente dicha. ¿Cómo se consiguió la estabilización de ese peso? Con deuda externa, precisamente. Ingresando dólares que sostenían al peso falso y que daban posibilidad para grandes especulaciones, porque una empresa que facturaba en pesos argentinos, que se podían transformar en dólares, resulta que ponía en la Argentina los precios más altos del mundo y se convertía eso en un estupendo negocio. Ahora, hablando de las privatizadas. Estoy hablando de las privatizadas y otras que no fueron privatizadas o que no han sido estatales originalmente, pero que participaban de este mecanismo puramente financiero. ¿Podía durar eso indefinidamente? Por supuesto que no. Era una combinación más de aquella que genera la deuda externa. Una especulación financiera que pretendía sacar oro de la nada, o dólares de la nada. Simplemente porque un gobierno había decretado que el peso tenía tal valor. Realmente una burbuja. Una burbuja financiera, no de jabón, pero tan frágil como las de jabón. Eso fue decisivo en la vida argentina hasta que en el año 2001 pasó lo mismo que con la hiperinflación de la
de la moneda en 1989. No se podía emitir más bonos de deuda externa. El famoso riesgo país, que significa el porcentaje, la cuota de interés, la tasa de interés que se cobra por encima de lo normal a determinado deudor. Pero ustedes se acuerdan, era 4.500 y era el 45%, por ejemplo. ¿Quién le va a prestar a alguien a la tasa normal más la tasa de la inflación norteamericana más 45%? ¿Quién puede devolver una suma así? Entonces llegó el momento en que la Argentina no tenía ya crédito porque realmente era increíble. No había crédito porque era increíble. Se trató de salir de eso con el megacanje, con el blindaje, que eran medidas inspiradas en el plan Becker, en definitiva. Transformar una deuda actual en una deuda futura, aumentarla, hacerla pagadera más adelante. En definitiva, lo más importante era que seguía creciendo la burbuja, un compromiso cada vez mayor para la Argentina, pero a más largo plazo. El beneficio para el supuesto acreedor y más cadena para el deudor. Sí, claro, y además impagable, porque por más maniobras que se puedan hacer con créditos impagables, hay un punto en el cual ya no es posible engañar a nadie. Claro, es incluso matemático, o sea, uno mira la curva, pasaste el límite. Evidentemente. Desde esa perspectiva es donde más claro se ve que en realidad el objetivo de los acreedores no es la devolución del dinero. No es la devolución del dinero, es un servicio permanente, es la usura. La usura es el sistema por el cual el deudor nunca puede deshacerse del principal, nunca va a poder amortizar el capital y siempre va a tener que estar pagando esos intereses en aumento, además. Es una dependencia permanente. Es una dependencia permanente. Perpetua. Así es. En realidad la dependencia es del acreedor. Respecto del acreedor. No, el acreedor es el que es el dependiente o sea, el parásito. Ah, sí. O sea, si uno no le paga, el que se en ese aspecto sí. Y la resolución más reciente que ha habido, ¿no?, sobre la deuda, puede decirse que es la reserva de lo que se llama superávit del presupuesto de la nación para pago de deuda. Sí. Esto también es un eufemismo, porque superávit en el lenguaje corriente quiere decir ganancia, una diferencia entre los costos y los ingresos, ¿no es cierto? Es un sinónimo de ganancia, pero no es así en nuestro presupuesto. Lo que se llama superávit es en realidad un 3% que se tiene que aplicar a pago de deuda y nada más. Si quedan una cantidad de obligaciones, lo que se llama deuda interna, ¿no?, deuda social, mejor dicho, deuda social, obligaciones que tiene el Estado para con su población, necesidades inminentes. Bueno, todo eso no tiene relación con el superávit, directamente no se hace. Pero vean, hay elementos de los que no se habla tampoco. La Argentina está comprometida a hacer un relevamiento topográfico de su fondo marino en un plazo que creo que vence dentro de 2 o 3 años, que tiene que presentar ante las Naciones Unidas, como todos los países que tienen jurisdicción marítima y que la reivindican. Entonces debe presentar una cantidad de estudios técnicos que justifiquen su demanda. Es decir, nuestro mar territorial tiene que ser justificado, tiene que ser presentado con todos los testimonios técnicos en las Naciones Unidas en un plazo bastante breve. Prácticamente no se ha hecho nada en ese sentido. Si no se presenta, las Naciones Unidas van a considerar que la Argentina no tiene reivindicaciones sobre su mar continental y que es mar abierto. En el presupuesto de la Nación, el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2004, la partida que se reserva a toda la actividad necesaria para este objetivo
es de 12 millones de pesos, lo cual se considera una burla. Que posiblemente ni un viaje en barco, ni para sueldos posiblemente alcance. Entonces, ¿cómo puede decirse que hay un superávit de 3%? No hay un superávit. Hay un compromiso, ¿cómo podría decir? Un tributo. Se ha fijado un tributo del 3% del presupuesto general de la Nación para deuda externa, justamente esa dependencia permanente. Si estamos hablando hace un rato, charlábamos de eso, el fenómeno de los piqueteros. Los piqueteros no tienen trabajo, son desocupados. Entonces, ¿cómo puede haber superávit en una sociedad, en un país que no ha resuelto ese problema del empleo? O del desempleo, mejor dicho, que es un fenómeno que abarca prácticamente a la mitad de la población. Entre desocupados abiertos, desocupados, porque es desopilante también. Para la definición del desocupado, tienen que darse una cantidad de condiciones, entre las cuales está que busque permanentemente empleo. Hay mucha gente que ya no busca empleo porque ha desesperado, está vencido. Después, no tiene ni para ir a buscarlo, no tiene fuerza porque no tiene alimento. Pero claro, es que ya está, el enfermo, el que se enfermó justamente por esa situación, está al margen de la sociedad. Está al margen y tampoco figura entre los desocupados. Los subempleados en muchos casos son verdaderos desocupados que se las ingenian para vivir. No porque limpien con una gamuza los vidrios de los autos que se detienen ante los semáforos, son ocupados o subocupados, son desocupados. La ocupación se refiere a la coincidencia de una cantidad de situaciones que hacen el trabajo formal, que se paguen aportes de jubilación, que se pague obra social y se disponga de ella. Eso es el verdadero empleado ocupado. Una brutal hipocresía, porque aparte por eso lo presentaron como nos paramos ante el fondo. Pero por favor, hay aproximadamente un 50% de la población desocupada. ¿Cómo puede hablarse entonces de superávit? La experiencia de la historia argentina en materia de deuda externa, una de las demostraciones y esperanzadoras que trae es que cada vez que el país, aunque no tanto movido por una política lúcida, sino por imperio de las circunstancias, hizo lo que tenía que hacer, es decir, defender su producción, darle prioridad al bienestar general antes que a la urgencia de los pagos, el país salió airoso. Salió de las crisis, no resolvió el problema de fondo, es cierto, pero así quedó indicado un camino. Y también es necesario, para que las cosas se concreten de alguna manera, saber cuál es la verdad. Muchas veces uno no puede llegar a concretar un objetivo, pero si no sabe cuál es el camino y cuáles son los instrumentos, no va a llegar nunca. Sabiendo puede ser, ignorándolo no se llega. De modo que el interés nacional, que consiste en el bienestar de su población, en la subsistencia de sus instituciones, y por institución entiendo la soberanía de un Estado capaz de dirigir la política de la comunidad. Tomando esos dos objetivos como supremos para el desempeño colectivo, existen caminos, pueden abrirse caminos. Los países que en el mundo han tomado esa orientación han tenido éxito, tanto desarrollados como subdesarrollados. Tenemos nosotros vecinos a quienes les ha ido mejor, con problemas análogos. ¿Y eso por qué? Porque le han dado prioridad a estos dos objetivos, la soberanía política y el bienestar de su pueblo. Ahí se marca el camino. Claro que estoy diciendo algo un tanto genérico, quizás, pero de lo genérico se desciende a lo específico y a lo concreto. Y nosotros estamos en esta situación actual también por imperio de determinadas ideas totalmente distintas a estas. Y genéricas. Y genéricas, claro. Ideas según las cuales el país tiene que dejarse llevar, porque
La mano invisible. La mano invisible, la economía funciona por sí misma. Hay países superiores e inferiores, nosotros estamos en el orden de los inferiores en lo económico. En otros órdenes no, en otros somos primer mundo. Es decir, vivimos una fantasía intelectual y de frivolidad en el orden de lo que podamos llamar la cultura, que lleva a la decadencia económica. Entonces, pensemos que un país se afirma en su soberanía en la medida que asume los riesgos que son propios de una conducta independiente, razonable, madura, por supuesto, virtuosa, inteligente, prudente, pero siempre aventurada, como pasa en todos los órdenes de la vida, con las naciones y con las personas. Ese es el camino que tenemos que seguir y aplicarlo en cada momento, y saber que nuestros problemas no son exclusivamente nuestros. Cuando un deudor está en apuros, también lo está el acreedor. Y cuando las fuentes de esa relación perturbada y perversa son turbias, son tanto el acreedor como el deudor los que tienen que cooperar para purificarla o para terminar con una situación que no tiene compostura posible. Yo creo que la necesidad de un orden internacional y de una paz internacional alguna vez va a determinar un cambio de actitud de los sectores que hoy día son los acreedores. Y hay muchos indicios en ese sentido. Hemos visto hace 1 o 2 años que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, una de las figuras más importantes del Banco Mundial, se erigió en un acusador de este sistema. Y no es el primer caso. Hace años, otro miembro muy prominente del Banco Mundial, Herman Daly, un economista muy conocido, hizo lo mismo. Son muchos los casos así. Y son indicativos de que no solamente en el mundo desarrollado, sino en los centros del poder financiero, existen críticas muy de fondo a la deformación que se ha dado de la vida económica y financiera del mundo contemporáneo, principalmente por el abuso de la usura, expresada en la deuda externa. Y eso también hay estadistas. Hace un rato mencionaba a Al Gore y al expresidente del Banco Mundial, que han visto este problema. Fatalmente van a tener que tomar conciencia y revertir un proceso que de alguna manera es impersonal hoy en día, porque estas instituciones como Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, en gran medida se dejan llevar por la inercia. Hay gente que dentro de ella se da cuenta de lo que sucede, pero que no pueden ir contra tan gigantesca rueda todavía. Pero yo creo que el tiempo va a hacer madurar también al otro lado de los protagonistas de este drama de la deuda externa. Y para eso tenemos que actuar nosotros, que estamos en el lado sufriente, con especial vehemencia y especial claridad en nuestras afirmaciones. Y esta inercia se da tanto a nivel de los organismos multilaterales, digamos, como a nivel local. Evidentemente. Cambian la figurita, pero digamos que sigue siendo todo el mismo sistema, sigue dando vueltas. Sí, e incluso se renueva con el cambio de elencos. Y contra esa inercia es que tenemos que trabajar precisamente, y podemos hacerlo con esperanzas ciertas.